tardes tenga cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos que me escuchan hoy, esta tarde. Espero en el Señor que pueda usted escuchar esta enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, poderla presentar. He estado preparando unos estudios acerca de conflictos personales. Pues hay muchos conflictos personales. Unos tienen un conflicto de una forma y otros de otra, pero el conflicto personal que vamos a tratar hoy, esta tarde, es acerca del abuso sexual. Espero que pueda escuchar las varias enseñanzas que he preparado. Son 4 enseñanzas y realmente son breves enseñanzas acerca de este tema que se necesita enseñarle al pueblo, a la gente. Lo primero que tenemos que aprender es que ¿qué dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia acerca de este tema? Y eso es lo más importante, porque no es lo que diga el pastor o digan los expertos, no es las ideas que uno tiene, uno puede presentar, aunque puedan ser muchas de ellas buenas. Lo más importante es usar la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos puede enseñar acerca de ese tema? Y este va a ser el tema de varias enseñanzas que vamos a estar presentando más adelante. Pero primero que nada yo quisiera invitarle a usted que abra su Biblia, porque la Biblia es la que nos da a nosotros el aliento, las fuerzas, la vida, la doctrina, la enseñanza, y la verdad es que hay que usarla. Señor, le doy gracias por este momento tan precioso, que podemos llegar al trono de su gracia y saber que usted, Dios, nos escucha. Santo Padre, ilumine nuestras mentes, sane nuestros corazones, ayúdenos a entender este tema, Dios, que vamos a tratar, que es tan necesario en nuestro tiempo, en nuestro día. Y Señor, te pedimos que si hay alguien aquí que está sufriendo, si hay una víctima, Dios, que está sufriendo de abuso sexual, Dios Santo, que usted pueda hablar a su corazón. Te pedimos también por el depravador, Señor, que tú trates con estas personas, Señor, que no tienen un corazón. Dios, son personas maloras, y tú, Dios, ayúdanos poder salir adelante, poder presentar este tema y poder ayudar no solamente el que está pasando por esta crisis, pero también por aquellos que ya salieron de esta crisis, aquellos que todavía sufren y no tienen paz por lo que les sucedió cuando eran niños, cuando eran niñas, cuando eran pequeñitos, adolescentes, y aún cuando eran ya personas adultas. Señor, que tú puedas tratar con cada persona individual y puedas traer ese consuelo y esa paz que solamente tú puedes traerla. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 6, comenzando del verso 7. Salmos, capítulo 6, comenzando del verso 7. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Dice: mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro.
Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Lo primero que tenemos que aprender, hermanos, es no descuidarnos. De veras, hermanos, que a veces tenemos una mente, un corazón quizás no corrupto, tan corrupto como aquellos depravadores que están esperando el momento para atacar a sus víctimas. Primero que nada, nosotros como adultos, como hermanos cristianos, como conocedores de la Biblia, debemos de tomar un poco de tiempo, sentarnos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestras familias, nuestros vecinos, y hablar de ellos acerca de este tema, abuso sexual. Déjeme decirle que el mundo entero está sufriendo bastante por causa de personas depravadoras, malhechoras, inicuas, personas que no tienen conciencia, que no tienen corazón. Pero sin embargo, tenemos a un gran Dios que mira todas las cosas. Él mira todo lo que sucede. De Dios nadie se puede esconder y no podemos engañarnos a nosotros mismos que Dios no está mirando las cosas que están pasando. Tanto la víctima como el depravador necesitamos enseñarles que conozcan a su Creador, que conozcan a Dios, que miremos qué tan bueno es Dios, porque Dios siempre se mueve hacia aquel que sufre, hacia la víctima, hacia aquel que llora, aquel que gime, aquel que tiene dolor. Si usted se fija en el versículo 6 que leímos, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice el salmista: mis ojos están desgastados de sufrir. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista aquí? El salmista está diciendo que sus ojos ya le duelen. ¿Por qué? Porque ha llorado mucho, porque se le ha pasado llorando, peleando contra la aflicción y la tribulación que le ha venido a la persona. Nosotros no sabemos si usted no ha pasado de ser víctima de un abuso sexual. Puede uno tener una relación con el salmista cuando pensamos o estamos en estos casos. Dice: se han desgastado mis ojos, he estado sufriendo mucho. Y para no sacar fuera de contexto este verso, el versículo 6 dice así: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. En otras palabras, la víctima, la persona que está siendo acosada y está llevando una vida miserable de sexo, un abuso sexual. Si usted nunca ha pasado por esto, usted no puede entender el dolor, la carga, el miedo de la persona.
Y estos depravadores saben cómo atacar su presa. Y de eso vamos a hablar en el siguiente estudio. Pero primero que nada, yo quisiera que usted tomara su tiempo para explicarle a su hermano, a su hermana, a sus hijos, a su familia, de la importancia de acercarnos a Dios y de conocer a Dios y de saber quién es Dios. Porque al momento que pasan estas cosas, si usted no tiene conocimiento de Dios, si usted nunca ha tenido un encuentro personal con Dios, si usted no tiene una comunión con Él, usted va a sufrir en gran manera. Usted va a pensar que no hay nadie que la pueda rescatar, no hay nadie que la pueda ayudar. Y muchas de las veces las víctimas no saben qué hacer, cómo hacerle. ¿Por qué? Porque no se les ha inculcado el conocer a Dios. Porque déjeme decirle que Dios siempre está presto para escuchar la voz de aquel que llora. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 8, la segunda parte, dice: Jehová ha oído la voz de mi lloro. En otras palabras, si alguien está mirando a la persona sufrir, es Dios. Nosotros quizás no sepamos quién está sufriendo y quién no está sufriendo, pero alguien que sí sabe es Dios. Por eso es que debemos de inculcarle, enseñarle a nuestros hijos que mira, cualquier cosa que llegue a pasar, este conflicto personal que te llegue a ocurrir, tenemos a un Padre Santo, celestial y poderoso, que Él está al tanto, mirando y viendo, observando a aquel que llora. Pero de aquellos que no tienen el amor hacia Dios o van creciendo con un corazón rebelde, aquellos que son atrapados en estas áreas, lamentablemente el depravador los destruye. Pero conociendo a Dios, sabiendo que existe un Dios, y cuando uno está llorando y está con mucho duelo, Dios escucha. En el versículo 8 dice: Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi súplica, mi ruego. Y luego dice: ha recibido Jehová mi oración. Téngalo por seguro que la oración va a ser recibida por Dios. Pero necesitamos enseñarles a nuestros hijos. Cuando tenemos conflictos personales, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios que escucha y un Dios que recibe nuestra oración. Pero cuando a la persona no se le enseña esto, la persona está sola, no sabe qué hacer, está aterrorizada, está teniendo un trauma, está congelada, está inmóvil porque no sabe qué hacer. Y lamentablemente, y lo que más me preocupa a mí es que esto esté pasando en tu propia casa y tú no te estás dando cuenta, porque muchas de las veces las cosas como estas pasan en el hogar, y allí en el hogar a veces uno no se da cuenta de el hijo que tienes, el sobrino que tienes, el tío que tienes, el hermano que tienes, la hermana o el vecino o
los compañeros de trabajo, o sea, de la escuela, no te das cuenta del tipo o clase de personas que son, y menos tampoco la víctima, pero el depravador está esperando su momento, y de eso vamos a hablar la semana que entra. Por eso es que hay que enseñarle a nuestros hijos que existe un gran Dios, un Dios que no se le pasa nada, un Dios que tarde que temprano Él va a hacer justicia. La Biblia dice: se avergonzarán, se turbarán mucho todos mis enemigos, porque no solamente, dice en el versículo 7, era uno o dos los que estaban de depravadores acerca de una víctima. A veces las víctimas tienen varias personas que la están molestando, y lamentablemente esto pasa mucho en el mercado negro, donde se roban a las jovencitas y ellas allí están solas, sin Dios y sin consuelo. Lugares escondidos donde se las raptan y se las llevan. El mundo, hermanos, está lleno de esto, de este tipo de perversidad. Y la verdad es que el negocio ese es grande. Es como el negocio de la droga, es como el negocio del licor. Déjeme decirle que el negocio de traficar niñas pequeñitas en todo el mundo se está haciendo, se las raptan y luego no se sabe ni tan siquiera el número del número de las personas desaparecidas por causa de estos depravadores, y solo lo hacen por el amor al dinero. Y la Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. El dinero no te va a llevar a nada. Déjame decirte, si tú eres un depravador y si tú haces estas cosas, aún te quiero decir a ti que Dios tiene misericordia de ti. Dios te ama a ti. Quizás quieras tú arrepentirte, quisieras tú encontrar una salida. Déjame decirte que el Dios que yo conozco tanto está con las víctimas, también con los depravadores, siempre y cuando la persona reconoce que lo que está haciendo está mal y está hacia el rumbo de irse al infierno. No quieras irte al infierno, porque ¿qué dice aquí la Biblia? La Biblia dice: se volverán y serán avergonzados de repente. En otras palabras, el momento va a llegar y va a ser una vergüenza cuando Dios te llame a cuenta, cuando los libros sean abiertos y cuando tú no tengas excusa. Quizás te has estado escapando ya por muchos años y quizás andes buscando la salida y no la has podido encontrar. Déjame decirte que el Dios que yo conozco es el Dios todopoderoso, el que cambia las vidas, el que transforma los corazones. Pero vamos a tratar con la víctima. La víctima que no ha encontrado la paz, no ha encontrado ese consuelo. En 2 Corintios, capítulo 1, del 1 al 7, cuando tenga tiempo, léalo. Allí se dice que cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros buscamos a Dios, Él se acerca a nosotros y Él nos consuela. Y con el consuelo que nosotros recibimos, ese consuelo también podemos usarlo para consolar a aquellos que sufren, como las víctimas que salieron ya de esto, pero están todavía sufriendo un trauma.
Y más cuando ven al depravador libre y suelto, porque no han sido todavía capturados para ser avergonzados de repente. Ahora piensa en esto, tú que has sufrido este trauma y que ya saliste de ello, te has sentido mal y mira, pídele a Dios que te consuele, acércate a Él y Él trae una paz, un consuelo tan grande que tú puedes ser de bendición para otros o otras que tú sepas que están pasando por lo mismo. Dios quiere usarte. Dios quiere que nosotros podamos ayudarle a las víctimas, enseñarles qué debemos de hacer, buscar y encontrarnos con Dios, que Él oye, Él escucha nuestro ruego, Él recibe nuestras oraciones. Dios es tan grande y tan poderoso que Él cumple sus promesas. La verdad que dice la Biblia en Salmo 119, verso 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Por eso es que dije al principio que el que puede solucionar y puede ayudar a aquella víctima que ha sido abusada sexualmente es la Biblia, es la palabra de Dios, es Dios. Por eso el salmista dice, he encontrado consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha dado vida, me ha vivificado. En otras palabras más simples, dice, tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. La palabra de Dios es lo que trae consuelo. Y en el Salmo 72, versículo 4, dice, juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso, aplastará al opresor. La justicia de Dios es perfecta. Dios sabe y tiene todo en común control. Él exactamente va a hacer lo que se necesita hacer porque Él es un Dios justo. Nadie nos escapamos de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él promete ser justicia. Entonces quiere decir que al momento que Dios nos escucha, estas personas van a ser avergonzadas, se van a turbar mucho las personas que fueron depravadoras. Y fíjese lo que dice y sigue diciendo la Biblia. En Salmos capítulo 72, verso 12, dice, porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. En otras palabras, nuestro Rey, Él es el que puede librar a los pobres, aquellos que no tienen ninguna ayuda, que no hay nadie quien les ayude, se sienten solos, se sienten bien afligidos, pero la Biblia dice que Él salvará a los afligidos, que Él es el que viene a tu rescate, Él es el que te ayuda. El único que puede ayudar en estos casos es nuestro Dios. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Jesucristo mismo dio su vida y derramó su sangre, porque Él miró al mundo lleno de maldad, lleno de pecado, y el mundo necesita
un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Si tú vienes a Jesús, si te acercas a Jesús, Él te ayudará en tu aflicción. Él te salvará. Pero tú como cristiano maduro, tú como hermano conocedor, mira, toma tu tiempo para explicarle a los niños, a las niñas, que tengan cuidado cuando salen, con quién se juntan, con quién caminan. Porque no hay que confiar en el hombre ni en nadie. Hay que confiar solamente en Dios. Pedirle a Dios que cuide de los nuestros, para que no sufran como algunos y muchos de nosotros hemos sufrido. El conflicto del abuso sexual es un tema muy extenso, muy fuerte, pero yo te quiero aconsejar a ti. Lo único que nos puede ayudar no es lo que conoce el pastor o lo que conoce el experto, pero lo que la Biblia nos enseña. Dios está presto para rescatarte. Ven a Él. No te detengas. Él te está esperando. Has estado sufriendo, has estado pasando por tiempos difíciles, momentos duros. Quizás escuches este video en un momento que tú estás pasando por un trayecto tan lamentoso como este. Habla con Dios, pídele a Dios, ruégale a Dios. Él recibe tu oración. Aprende a hablar con Dios, a confiar en Él, y Él hará justicia, Él traerá consuelo, Él te traerá la paz. Y la Biblia lo dice. Por eso es que confiamos en lo que Dios tiene escrito. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú traigas libertad a mi hermanita, mi hermanito, a la jovencita, a aquella persona que es víctima de este conflicto. Tú traes, Señor, la sanidad perfecta, la salvación. Ayúdale, Señor, a confiar en ti. Pero también te pido por el depravador, el malhechor, el inicuo. Y como dice el salmista, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Que podamos nosotros identificarlos y podamos nosotros ponerlos en su lugar. Pero con la ayuda tuya, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu amor, tu cuidado, tu misericordia. Sigue protegiéndonos, Dios, de tanto peligro y violencia, problemas que hay en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y tengan una bonita tarde.